Hola, mi nombre es Raquel y hoy vamos a resolver un ejercicio de campo gravitatorio con descomposición vectorial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cuadrado donde hay ubicadas tres masas. El cuadrado hace 2 metros de lado, entonces tenemos 2 metros, 2 metros, 2 metros y 2 metros. Las tres masas son iguales y son de 1,5 kg y nos piden hacer 3 apartados. Vamos a hacerlo en 3 vídeos. Entonces, en este primer vídeo haremos la intensidad de campo gravitatorio en el centro. El centro lo encontramos aquí, voy a ponerle la letra C, ¿vale? Entonces, para empezar, la intensidad de campo gravitatorio básicamente nos está pidiendo calcular la G, ¿sí? Pero la G sabemos que es una magnitud vectorial. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar primero las líneas, las flechitas de hacia dónde va esta G, ¿vale? Y después vamos a calcular. Nos tenemos que situar en el centro, que es el punto donde nos han pedido, ¿sí? Entonces tenemos aquí tres masas. La intensidad de campo gravitatorio es una fuerza atractiva, entonces vamos a hacer las líneas dirigidas hacia las masas. Tenemos aquí la intensidad 1, tenemos hacia aquí la intensidad 2 y hacia la masa 3 la intensidad 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la formulita de esta intensidad? Nosotros sabemos que la intensidad de campo gravitatorio es la constante de gravitación universal multiplicado por la masa y dividido entre la distancia elevado a 2. ¿Qué es lo que pasa en este ejercicio? Tenemos desde el centro a la masa 1 hay la misma distancia que hasta la masa 2 y hasta la masa 3 y el valor de las masas es el mismo. Entonces, en este caso podemos decir que la intensidad provocada por la masa 1 es la misma que la masa 2 y que la masa 3. Tendrán el mismo valor. Con calcularla una vez nos basta. Esto si queremos saber el módulo. Pero luego haremos la descomposición vectorial, que es muy importante. ¿Qué hacemos aquí? La constante 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa, que la masa en este caso es de 1,5 kg, dividido entre la distancia. ¿Qué distancia separa el centro de las masas? Esta diagonal. Y esta diagonal, fijaos, es como un triangulito, ¿no? Esto, de este triangulito, si esto mide 2, este cachito mide 1 y de aquí a aquí también mide la mitad de 2, mide 1. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale raíz cuadrada de 1 a la 2 más 1 a la 2, es decir, raíz de 2. Yo aquí debajo le indico así, raíz cuadrada de un ladito a la 2 más el otro ladito a la 2. En total, raíz de 2. Si esto lo coloco aquí abajo, ¿qué me queda? Me queda raíz de 2 elevada a 2. Entonces, al elevar la raíz de 2 a la 2, puedo tachar la raíz con el elevado a 2 y me queda simplemente un 2 debajo. ¿Sí? Realizo este cálculo y me da 5 por 10 a la menos 11. ¿Y qué unidades tenía la intensidad de campo gravitatorio? Es una aceleración, entonces es metros segundos al cuadrado, pero también lo podemos considerar como newtons partido metro. Me explico. La fuerza es la masa por la aceleración, o en este caso la gravedad. Si yo aíslo la gravedad, me queda fuerza partido masa, es decir, newtons partido kilo. Entonces puedo decir newtons partido kilo. ¿De acuerdo? Ese sería el valor, sin tener en cuenta la dirección y el sentido. Ahora bien, vamos a ver cuál es la intensidad total que tenemos en este punto, en el punto C, en el punto del centro del cuadrado. La intensidad total será la suma vectorial de la intensidad 1 con su dirección y sentido, más la intensidad 2 con su dirección y sentido, más la intensidad 3 con su dirección y sentido. ¿Qué es lo que pasa aquí? El valor es el mismo, el de G1 que el de G3. Y fijaos que están en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Por tanto, G1 y G3 se me van a anular entre ellas. ¿De acuerdo? No hace falta ni que las calcule. La G1 irá hacia arriba y hacia la izquierda y tendrá el mismo valor que G3, que va hacia la derecha y hacia debajo. Entonces solamente calcularemos G2. ¿Qué le pasa a G2? Fijaos que está en diagonal, no nos coincide con nuestros ejes de coordenadas. Entonces, G2, que está completamente en diagonal,
vamos a descomponerla en sus componentes vertical, que utilizaremos la letra J de vector, y la horizontal, que es la letra I. Fijaos, hago así, hago coincidir con los ejes de coordenadas y tengo que G2 está compuesta por la suma de G2X y esta de aquí G2Y. En la X le pondremos la componente Y y en la Y le pondremos la componente J. ¿Qué hacemos ahora para calcular cuánto vale G2X y G2Y? Fijaos que yo tengo aquí como un triangulito. Por ejemplo, voy a tomar de referencia, es igual, el de aquí arriba. Tenemos aquí un triangulito. Sería como este triangulito de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, aquí tengo un ángulo. Voy a llamarle alfa. Y me interesa saber qué relación tiene este lado con este. Entonces, si os fijáis, tenemos aquí un triángulo rectángulo. Si tomamos como referencia este ángulo, este ladito de aquí sería el coseno y el opuesto sería el seno. Entonces, para calcular G2X, si hacemos el coseno de alfa será dividir esta distancia entre la hipotenusa. Esto de aquí pertenecería a G2X y la hipotenusa es G2. Por tanto, si yo quiero saber G2X será igual a multiplicar G2 por el cosinus de alfa. G2 por el cosinus de alfa. Y este cosinus de alfa, ¿a qué equivale? Equivale a, vamos a mirarlo con distancia, ¿no? Coseno de alfa es este ladito dividido entre lo que me mide la hipotenusa. Este ladito mide 1 metro y la hipotenusa habíamos dicho que era raíz de 2. Entonces será como 1 dividido raíz de 2. Raíz de 2 porque es este lado y es 1 a la 2 más 1 a la 2 y hago la raíz, ¿sí? Y me quedará aquí entonces que G2X será multiplicar el valor de G2, que es lo que tengo yo aquí, 5 por 10 a la menos 11, por el coseno de alfa, que es 1 partido raíz de 2. Cuidado, me falta la componente vectorial. Hemos dicho que era la Y. ¿Y la Y hacia qué sentido? Hacia la izquierda. Hacemos como en mates que tenemos hacia este lado positivo y hacia este negativo. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Como está yendo hacia la izquierda, le ponemos un menos aquí delante, ¿sí? Y es el sentido de las Y. Si hacemos este cálculo, obtenemos que esto equivale a 3,54, bueno, menos 3,54 por 10 a la menos 11, igual que antes, metros segundos al cuadrado o newtons kilo, como queráis, metros segundos al cuadrado mismo. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la G2Y. La G2Y, fijaos, está en vertical y hacia abajo. Tomará un valor negativo también y el numerito, y habrá que calcular lo del seno o lo del coseno. Fijaos, si tomamos como referencia alfa, este lado de aquí es el mismo que este, es el opuesto a alfa, es el seno. Entonces, para hacer G2Y será G2 multiplicado esta vez por el seno de alfa. Y el seno de alfa, vamos a ver, es el lado opuesto a alfa. Si esto es alfa, este lado opuesto, esto mide 1 metro. Esto será 1 metro dividido entre la hipotenusa, que sigue siendo lo mismo. Es raíz de 2. En este caso, como es un cuadrado, el ángulo este son 45 grados y es lo mismo uno que el otro. Pero a veces, si tenéis otras figuras geométricas o ejes de coordenadas, puede ser que no coincida, ¿vale? Esto es con la J. ¿Qué hacemos entonces? El G2, que es 5 por 10 a la menos 11, multiplicado por 1 partido raíz de 2. Cuidado, va hacia abajo, entonces también le añadimos un negativo aquí delante y nos da exactamente igual lo mismo que antes. 3,54 por 10 a la menos 11, J, metros segundos al cuadrado. Por tanto, ¿cuál sería el valor de la intensidad de campo gravitatorio total en el punto C? La G1 y la G3 se nos ha anulado y sería G2, pero con estos componentes vectoriales. Finalmente, haría aquí G2 o G total. Vamos a hacer G total. G total igual
a la componente y, que es esta, menos 3,54 por 10 a la menos 11. Y la componente j, menos 3,54 por 10 a la menos 11i. Sería nuestro resultado del apartado A. ¿De acuerdo? Si queremos calcular el módulo, haría la raíz cuadrada del primer número a la 2 más el segundo número a la 2. Si os fijáis, me va a corresponder con el valor con el valor de G2, porque estaban anuladas tanto G1 como G3 por estar en sentidos opuestos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora el apartado B.